Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Encontrarse Podcast, el podcast de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Hoy estamos para un nuevo episodio en el que vamos a hablar de la ciencia y el rol de las mujeres. Voy a presentar a mis compañeros. Hola Flor. Hola Nico, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Bueno, siento que siempre digo lo mismo. Ay, qué re emocionada por el capítulo de hoy. Siempre estoy emocionada, pero hoy en especial porque me gusta mucho el tema y nada, estoy muy contenta. Bueno, listo, ya hablé mucho. Hola Gaby. Hola Flor, hola Dani. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo se Todos puede? están hablando todos muy poquito, no sé por qué. Me parece que estamos todos muy ansiosos por escucharla a Agustina, ¿no? Sí, 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 Pero, sí. pero para, ¿Dani está también? Sí, hola, ¿cómo están? Sí, bueno, paso a nuestra invitada, que siempre nos gusta que ella presenta sola. Y hola, Agustina, ¿cómo estás? Hola chiques, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a ser parte. Muchas gracias a vos, Agus. Bueno, acá como dijo Dani, siempre nos gusta que el invitado se presente a sí mismo, así que quiero preguntarte primero a qué te dedicas para contextualizar un poco el episodio de hoy. Dale, sí. Yo estudié la licenciatura en física en la UBA, me recibí en el 2016 y ahora estoy haciendo la carrera de doctorado también en física, que digamos la carrera de doctorado tiene tres patas, que es como la universidad en la que vos estás inscrito a la carrera, yo estoy en la UBA también, la Universidad de Buenos Aires, quién te financia la beca, si tenés alguna manera de financiación, que yo tengo una beca doctoral del CONICET, y el lugar donde estás haciendo el trabajo, particularmente que yo trabajo en un instituto que se llama CITEDEF, que es un instituto de investigación particular. Muy Si bien. quieren les cuento un poco el tema de trabajo así brevemente. Es una tesis doctoral experimental y yo, bueno, es en física y trabajo más específicamente en lo que es el laboratorio, se llama Laboratorio de Óptica Cuántica. Se dedica como a utilizar sistemas cuánticos para desarrollar tecnología que no existe todavía, digamos, o que no tiene lo que se llama análogo clásico, que no se puede hacer con sistemas clásicos. Es todo un mundillo, pero bueno, más o menos resumido es eso, es decir, agarrar la teoría cuántica, la mecánica cuántica y usarla para generar nuevos experimentos, nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de medir ciertas cosas y tecnología nueva que hasta ahora no estaba desarrollada. Muy bien. Y también entiendo que formas parte de una colectiva, ¿no? De científicos, científicas. Sí, formo parte de una colectiva que se llama Scientifics Feministas o Científicas Feministas, que lo que buscamos hacer un poco es visibilizar la labor y el trabajo de mujeres y disidencias y otras identidades sexuales en la ciencia, ¿no? Como para que sea lo más diversa e inclusiva posible. También soy parte de lo que es la subcomisión de género de la Asociación Física Argentina, que es como una asociación que tenemos todas las físicas de Argentina, que se como que nuclea y tiene una subcomisión de género que nació hace muy poquito. Y bueno, a partir de este año estoy formando parte de la subcomisión y trabajando en las actividades. Perfecto. Wow, hace todo, Agus. Nico, yo quiero saber por qué Agus eligió estudiar física y cómo llegó hasta todo esto que contó recién, sistemas cuánticos para desarrollar tecnología. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Y claramente no empecé física pensando que iba a trabajar en un laboratorio de óptica cuántica. A mí siempre me gustó de chica, me gustaba mucho la astronomía más que la física, me gustaba salir al patio de mi casa y mirar las estrellas y cosas así. Siempre me gustó eso porque fui como muy curiosa y la matemática en general se me daba bien, pero medio que de casualidad, o sea, no es que, viste, cuando decís, no sé, siempre me empezó a interesar un poco eso y así fui pensando y llegando, también un poco, qué sé yo,
sí, soy una de esas personas que por ahí en el colegio tuvieron un poco ese estigma de, oh, la persona a la que le va bien, eso no me gustaba, a veces me quería despegar, a veces me quería quedar ahí, no sé. Fue un camino medio raro, pero bueno, siempre medio que me gustó. Yo empecé en ingeniería química y hice, bueno, en la UBA también, entonces el CBC, y después apenas empecé en la facultad ya de ingeniería, dije, bueno, me parece, y empezaba a ver las materias de física, quería como seguir aprendiendo de eso que me decían, bueno, hasta acá es lo que necesitas para la ingeniería, ¿no? Digamos, no hace falta ahondar más. Y dije, bueno, pero yo quiero entender un poco cómo funciona y me gusta siempre como ir a las bases y decir, bueno, entiendo bien y no por ahí tener que aprenderme cosas. Entonces como que quería seguir ahondando en muchos temas y ver, bueno, esto, cómo es, qué es lo que hace la física, esto, explicar la naturaleza y ese tipo de cosas, igual siempre más enfocado a la parte de astronomía y de astrofísica. Y después empecé la carrera y descubrí un montón de cosas que no sabía que existían, eh, de todo, dónde está la física en la cotidianeidad, que es algo que uno o una en general no tiene muy presente, y lo amplia que es la disciplina. Y bueno, me empezaron a gustar otras cosas y así llegué, conociendo gente también ahí en el camino, de a poquito, de alguna manera. Yo tampoco sé muy bien cómo fue que sucedió, pero Sí. Agus, justo Dani me dio el pie, te voy a llevar un poco más para atrás todavía. Quería preguntarte si vale. alguna vez te pasó, sobre todo en la infancia, quizás en la adolescencia también, de sentir quizás como una cuestión más social, algún condicionamiento o algún prejuicio, digamos, ya previo eh, respecto a, no sé, me imagino el tema de los juguetes, los programas de televisión, los dibujos animados. Como que cierto condicionamiento de que por ahí la ciencia es un lugar más para los varones que para las mujeres. ¿Sentiste alguna vez ese condicionamiento? Sí, creo que de chica quizás no lo entendí nunca, y ahora como más ya en el área empezás a mirar un poco para atrás y decís, me parece que hay como, es igual, está cambiando cada vez más, hay cada vez más conciencia, pero hay bastante un estereotipo, ¿no? De la persona que hace ciencia, de, entre comillas, el científico, lo digo así como con la O, para enfatizar eso, ¿no? Como quizás a mí si de chica me preguntabas me decías, hace un dibujo de un científico, te iba a dibujar a alguien tipo Einstein, a alguien tipo Emmett Brown de Volver al Futuro, digamos, como esa imagen del científico con los pelos despeinados, largos, blancos, el guardapolvo, y que dice cosas que quizás nadie entiende. Y varón, blanco Sí. en particular, en general. Y sí, me parece que hay poca referencia, hay poco como modelo a seguir, ¿no? Para las chicas en general, cuando son chicas, decir, bueno, esto de ver, bueno, quiénes hicieron ciencia, científicos y científicas. Bueno, igual tiene que ver con que en general las científicas vienen estando más invisibilizadas, ¿no? Y para mí hay muy latente un estereotipo de científico varón blanco que es muy fuerte y que es muy influyente. De hecho, vieron que, o sea, el 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y eso es un día que se celebra a partir del 2015. Y esto de que sea el Día de la Mujer y la Niña, para mí al menos tiene como que ver con esto, con empezar a correr esos estereotipos de género en ciencia y pensar, bueno, la ciencia tiene que ser diversa, tiene que ser inclusiva, y todos podemos hacer ciencia, no es tarea de algunos pocos o algunas pocas. Tal cual. Agus, Sí. ya que estabas hablando de esto de que uno tiene ese estereotipo de el varón blanco que hace ciencia, acá en Argentina tenés la cifra, no sé si por ahí científicos feministas por ahí trabaja con estadísticas, pero tenés o por ahí desde otro lugar el dato de cuánto es el porcentaje entre varones, mujeres y disidencias trabajando actualmente en el ámbito científico? Sí, bueno, desde científicas feministas
no hicimos ningún así trabajo con estadísticas en particular nosotros, pero hay bastantes estudios hechos. Estuve chusmeando un poquitito como para tener unos números a mano. Particularmente desde el CONICET en el 2019 hicieron un relevamiento estadístico bastante importante de cuál es, digamos, la planta que tienen. CONICET es uno de los organismos que más investigadores e investigadoras emplea. Y en el 2019 hicieron un relevamiento y separaron y dijeron, bueno, a ver, ¿cuántos investigadores e investigadoras tenemos, varones y mujeres, y en cada categoría de investigación, porque hay distintas categorías? Es binario el estudio, eso sí, o sea, está separado en varones y mujeres, nada más. Y estuve chusmeando un poco, y ahí, o sea, hay 4 grandes categorías digamos, por ahí les pongo un poco más en contexto para la carrera académica en general. O sea, una hace la licenciatura, después en general tiene que hacer una carrera de doctorado. O sea, les cuento como el camino académico así medio tradicional. Y después en general tienen que hacer alguna etapa de postdoctorado. El doctorado dura 5 años, las becas doctorales del CONICET duran 5 años, el postdoc dura 2, y en general después de eso hay personas que lo hacen antes, hay personas que lo hacen después. Uno puede aplicar a la carrera de investigador o investigadora en el CONICET. A partir de todas, digamos, la beca de doctoral es una beca, un estipendio, la postdoctoral también es una beca, un estipendio, y una vez que uno aplica a carrera de investigador ya entra como a un puesto en relación de dependencia. Hasta entonces no lo tuvo, que es, digamos, una de las precarizaciones importantes en el sistema científico. Y entonces, por ahí les puedo contar un poco, digamos, cuál es esa distribución binaria, porque son los datos que hay, digamos, del propio CONICET, de varones y mujeres, en esa carrera de investigador e investigadora, que tiene 4 grandes categorías. Y por ejemplo, en el total, juntando todas las categorías, el 53% son mujeres del 2019. Lo que empieza a pasar, wow. Entonces es interesante ver, digamos, cómo cambia eso, por ejemplo, dentro de las disciplinas, y cómo cambian las distintas disciplinas que hay, y cómo cambia dentro de las distintas categorías de investigador e investigadora que hay. Entonces, por ejemplo, en categorías, así mirando lo general, a la categoría más baja, en la que uno como en general comienza, es la que se llama asistente. En esa categoría, el 61% son mujeres. Después, si seguimos a la categoría que le sigue, que es investigador adjunto, el 55 son mujeres. Si sigo una más y voy a independientes, el 49 son mujeres. Claro, va bajando a medida que subís, básicamente. Exacto. La última categoría tiene un 25% de mujeres. Mucha investigadores superiores. Sí, Entonces, muchísimo. el total 53, y la categoría más alta tiene 25% de mujeres en todas las áreas, ¿no? Porque después eso, en física particularmente, el porcentaje no es del 25 en la categoría más amplia, es de menos del 1%, No. o del 1%. Dios, tremendo. Entonces, depende mucho es uno de los problemas principales, ¿no? Como tenemos una distribución balanceada en general, pero si nos ponemos a mirar quiénes ocupan qué puestos, eso ya deja de ser balanceado. Eso ya deja de ser balanceado y de manera significativa. Claro. ¿Sentís que hay algo de, digamos, no sé si decir parcialidad a la hora de como que no sea totalmente objetiva la manera de acceder a los cargos superiores, que haya algún, no quiero usar la palabra discriminación porque no sé si es la más apropiada, pero como que se ponga en mayor valoración al hombre solo por ser hombre para acceder a los puestos superiores? Y esa es una discusión que es bastante grande y que en general tratan de testear haciendo alguna que otra prueba piloto de, por ejemplo, concursos o evaluaciones que sean anónimas, ¿no? Donde no se sabe quién es la persona que está aplicando. Todo el sistema científico se rige mucho por evaluaciones. Todos los puestos se concursan, bueno, cada trabajo que se publica tiene revisión de pares. La evaluación por parte de pares es
es algo que en el sistema científico está muy, muy presente. Y entonces se está como empezando a ver qué pasa, bueno, si hacemos evaluaciones lo más anónimas posibles, que en general suelen subir el porcentaje de mujeres que accede a esos cargos o cambia esa evaluación si se hace de manera anónima. Hay, bueno, ahora yo no tengo muy presente los datos, pero hay un par de estudios súper interesantes donde, por ejemplo, distribuyen el mismo CV, el mismo currículum con dos nombres diferentes, uno como se puede asociar más a un varón y otro a una mujer, y las devoluciones, esto no es ni del CONICET específicamente, ni del sistema científico, creo que era un estudio como más general, pero se distribuía el mismo CV con dos nombres diferentes y las exactas mismas cualidades y la percepción era diferente. Entonces yo creo que sí, o sea, que hay que tratar de siempre de hacer, ir hacia un modelo de evaluación o de concurso por pares que sea lo más anónimo posible, porque esos preconceptos muchas veces existen incluso aunque no lo sepamos, ¿no? Y que no sea implícito o explícito, digamos, ok, voy a tomar esta decisión, voy a tener esta postura, eso muchas veces pasa. Y yo creo igual también de que hay, más allá de ese tipo de cosas, o de sesgos, digamos, que se pueden tener a la hora de hacer una evaluación, es difícil en el sistema científico, o sea, la parte de licencia de maternidad, el tiempo que una tendría que estar de licencia si quiere tener hijos, cómo impacta eso en su productividad, cómo impacta eso en la evaluación de subsidios que tiene después. No es sencillo en general y ahí hay una asimetría bastante interesante. Sí, justamente. Agus. Dale, Ah, dale, Fer. perdón. Bueno, voy yo. No, yo te quería preguntar si el Estado destina algún tipo de presupuesto o tiene algún tipo de proyecto planeado como para fomentar la igualdad de acceso a todo lo que sería la ciencia, la investigación. Y también te quería preguntar si hay alguna diferencia entre, bueno, estos proyectos y presupuesto o las medidas que sean que toma el Estado argentino en comparación a otros estados de Latinoamérica o del mundo en general. Claro, yo mucho en políticas de Estado en general no tengo mucha data, o sea, te puedo por ahí más hablar desde una percepción, pero no es decirte, bueno, están estos datos en particular. En general, desde todos estos organismos estatales hay grupos que están intentando visibilizar esto en mayor o menor medida. Por ejemplo, hay en Santa Fe, del 2017 al 2019, Erika Hinz fue la ministra de Ciencia y ella tuvo, desde su puesto de ministra de Ciencia de Santa Fe, una postura bastante proactiva para generar políticas que colaboren y que tiendan hacia la igualdad en ciencia, la igualdad de género en ciencia. Y bueno, yo, o sea, mucho más que eso no podría decirte, no es que hay un cupo, o digamos, que no sé mucho más de políticas estatales, no sé ahora, quizás con el Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidad, digamos, cada vez eso está más en agenda, me parece también, y bueno, espero que eso avance, pero no tengo mucha data así puntual como para dar. Uh-huh. Está muy bien. Agus, yo quería preguntarte, volviendo un poco a lo que decías antes, sobre los cargos, los trabajos, sí, los cargos jerárquicos, que en su mayoría siempre son mayoría los hombres, digamos. Em, ¿Vos creés que, digamos, para las mujeres como que es más fácil, quizás, no sé, más fácil, pero al revés, es más difícil llegar a los cargos jerárquicos y es más fácil, no sé, yo pienso, por ejemplo, por ahí, yo estoy lejano al mundo de las ciencias exactas y pienso que, no sé, por ejemplo, es más fácil acceder a la docencia por ahí antes que a un cargo en el CONICET, digamos. ¿Eso cómo lo ves, digamos, que tan, no sé, bueno, estadística dijiste que no tenés, pero alguna opinión Sensación. sobre la docencia, quizás que es como más fácil? Yo de docencia, quizás de nivel medio, secundario, mucha
conocimiento no tengo. Yo doy clases en la facultad, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales doy clase en el Departamento de Física. En cuanto al acceso a puestos jerárquicos, me parece que definitivamente, ¿no? Digamos, esto de que nos muestra el porcentaje de mujeres a medida que vamos subiendo en el escalafón de investigador e investigadora de CONICET es bastante contundente, ¿no? Cómo va bajando, es lo que llama el efecto techo de cristal, eso, ¿no? Que es como en las categorías más bajas hay más proporción y eso se invierte. Bueno, ese era el efecto cristal, pero también el techo de cristal está de que las mujeres no pueden acceder, mujeres y disidencias, ¿no? Claramente que no es quizás varón blanco, cis, acceder a esos puestos jerárquicos, esa dificultad está claramente presente para mí. No sabría decirte en cuanto a la docencia, si me decís si es más sencillo, si es más, qué es lo que sucede por ahí más dentro del ambiente de docencia, no lo sé. En ciencia yo creo que hay una, digamos, asimetría bastante marcada. Y ahora bien, ¿cuáles son quizás todos los efectos, cuáles son las causas de esto? Es un mix muy grande para mí, ¿no? Esto de decir, bueno, cómo se evalúa la productividad. Hay muchas veces que, porque digamos esto, el sistema científico se rige realmente todo el tiempo a partir de concursos. Entonces, una vez que ya, por ejemplo, tenés un puesto de investigador o investigadora, después tenés que concursar por subsidios, ¿no? Para que te den subsidios para poder realizar tu investigación. Y esos subsidios en general siempre tienen en cuenta tu producción académica. Ese es como otro gran tema de discusión, que es, bueno, cómo se evalúa la producción científica, es otro gran tema de discusión enorme. Pero bueno, hoy en día lo que sucede es que se rige un poco por la cantidad de artículos científicos publicados en revistas internacionales. Cuanto mayor impacto tengan, mejor para evaluar cuál fue tu producción. Y eso Como el muchas veces se rating. ve alterado. Es que más o menos, que hay una cosa que se llama índice H, que podría ser algo así como el rating, el análogo. Pero sí, como por ejemplo, es esto, se calcula el índice H de cada científico y es que tiene que ver con cuánto publicó, dónde publicó, qué tan citada fue su publicación, y muchas veces hay un montón de cosas que se evalúan y define un montón de cosas eso. Y bueno, qué tanto se tienen en cuenta los periodos de embarazo, de maternidad, bueno, las licencias asimétricas para padres, eso también, ¿no? Digamos. Sí, sabes que Agus, perdón que te interrumpa, pero con sí. los chicos, antes de llegar al día de hoy para conocerte, veníamos pensando en esto de cómo será la cuestión de el manejo de las licencias por maternidad y paternidad, si se manejan de manera igualitaria o no, y bueno, estás dando como una idea de que no sería tan así, ¿no? Y mira, quizás te puedo decir, yo que tengo la beca doctoral, en becas doctorales la licencia por maternidad es de 100 días y por paternidad es de 5, si no estoy mal. Esa es la diferencia en becas. 100 contra 5, dijiste. Sí, sí. Ok. Eso es lo que está. Creo que así es en general, en casi todos los ámbitos. Ajá, sí, sí. Y entonces, digamos, es bastante asimétrico. Bueno, también es un camino, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé, yo empecé la carrera de física y no tenía ni idea, decía, bueno, si yo me quiero dedicar al ambiente académico, digamos, de investigación más tradicional, que tenía que hacer una carrera de doctorado, que después tenía que hacer un postdoc, y que después tenía que hacer un montón de cosas. Y me acuerdo de una vez estar teniendo una charla con unos colegas y que me digan, no, porque claro, ¿cuándo pensás tener hijes? Porque si vas a hacer el postdoc ahí son 2 años, si vas a tener un hijo cuando vas a hacer 2 años, nadie va a querer que te embaraces si estás 2 años trabajando y vas a pasarte cuánto tiempo de esos 2 años. Entonces yo de repente me quedé como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Bueno, igual me imagino que yo puedo hablar desde lo que conozco, pero me imagino que es algo bastante común en un montón de áreas, ¿no? Esto de decir. Ámbitos fuera del ámbito científico, ¿no? Sí. Y, ámbitos laborales en general.
Sí, en correlación como con esta tendencia de que las mujeres profesionales postergan la maternidad para no perder su posibilidad de mejorar Ujú, y avanzar a nivel carrera, ¿no? ujú. Sí, Y sí, sí, pasa lo tal mismo cual. en la ciencia. O sea, las mujeres eligen ser madres pasados los 30 seguro. Pasa también que hasta antes de los 30 es muy difícil que tengas una posición que te garantice estabilidad económica como para que vos puedas tomar una decisión de esas características. O sea, es esto, uno tiene una beca que se termina. Mi beca tiene 5 años, se va a terminar. Después tenés una beca de postdoc que tiene 2 y nadie te garantiza empleo postbeca, digamos. Entonces, también hasta, y es esto que digo, después de una licenciatura de 6 años, son 5 años de postdoc, y todo esto te estoy hablando de tiempos ultra aceitados, o sea, hacer todo ultra rápido. Ahí son 11 años desde que terminaste el secundario, y si lo hiciste directo, y después son 2 años más de postdoc, es un montón de tiempo donde si se sigue, digamos, esa carrera que se propone desde el ámbito científico, digamos, académico, son muchos años donde tiene un ingreso económico que vas a decir es estable y que te pueda dar la posibilidad de proyectar cosas. Agus, sobre esto que estás contando de la maternidad, voy a aprovechar para meter algo que quería meter, que en estos días estuvo circulando una nota de Infobae que el título era el siguiente. ¿Quién es la científica que probó la esperanzadora vacuna de Oxford contra el coronavirus en sus propios hijos? Y abajo en la descripción te pone, bueno, Sarah Gilbert lidera el equipo de investigación de la Universidad Británica, es madre de trellizos y su pareja debió relegar su carrera para hacerse cargo de los niños y que ella pudiera dedicarse a su pasión. Bueno, se puede hacer un podcast entero de Sí, creo estas que sí. pocas palabras, pero me sorprende cómo pone énfasis en que la pareja tuvo que relegar su carrera para hacerse cargo de los chicos y yo creo que cuando hablamos de un científico, esta segunda parte está implícita. Nadie agarra y te aclara que la pareja tuvo que hacerse cargo de los hijos para que para que él pueda dedicarse. Y me sorprende cómo se le pone tanto énfasis cuando seguramente tantas mujeres deben haber relegado para que, no sé, me imagino Sí. la mujer de algún famoso científico, pero bueno. Sí, ¿no? Como hay mucha simetría, es una noticia en sí misma cuando eso sucede de un lado para el otro y más una cotidianeidad cuando es al revés, ¿no? No se le hace Exacto, tanto énfasis. exacto. Que, digamos, para empezar, ninguna de las dos personas tendría que relegar su carrera en función de nada, pero es bastante gracioso que sea así la super noticia. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, Hay, da una o sea, pauta de que pasa a nivel internacional también, ¿no? O sea, no es algo, un fenómeno de Latinoamérica, o sea, sigue no, pasando en todo el mundo que es noticia que el hombre se encargue de los hijos y la mujer trabaje. sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Lo ves que pasa en compañeros tuyos y eso, que de repente compañeras, mujeres que están siendo madres, dejan a un lado un poco su carrera científica y se dedican a los hijos. ¿Qué es lo que suele pasar? Así, compañeros míos cercanes, yo no conozco mucha gente que esté teniendo hijos en este momento y su carrera se esté modificando de manera sustancial. O sea, no conozco a nadie que esté teniendo hijos casi en este momento, entonces como que no sería de gente que esté cercana. Una cosa interesante, yo creo que es interesante ver cómo se pueden repartir esas tareas de cuidado. Yo conozco muchas investigadoras y muchos investigadores y científicos que tienen hijos, tienen familia y continúan con su carrera. Una cosa, por ejemplo, interesante que estamos haciendo ahora desde la subcomisión de género es, por ejemplo, hacer una encuesta para preguntar, en este contexto de pandemia, en este contexto de cuarentena, cómo se está modificando la situación laboral de cada uno, para ver si hay algún efecto, por ejemplo, de que las mujeres tienen que tener, para ver si hay, o sea, los resultados de la encuesta no están, para ver si hay algún efecto, por ejemplo, de que las mujeres tienen que hacerse más cargo de las tareas de cuidado, ahora que está
están todos en el hogar con respecto a su pareja, o cómo, digamos, si podemos sacar alguna conclusión al respecto de eso, en este momento que está como amplificando un poco quizás todas esas situaciones, ¿no? Pero bueno, no sé, eso lo empezamos hace poquito desde la subcomisión de género, y la idea es, además la Asociación Física Argentina tiene una reunión anual, poder recopilar muchos datos de científicos del ámbito, y ver si vemos algún, por ejemplo, en ese sentido, decir, bueno, a ver, cuantifiquemos esto un poco y veamos si, por ejemplo, el tiempo que se le puede dedicar a la investigación disminuyó más, y para quiénes disminuyó más, para quienes tienen hijes, para madres con hijes, para padres con hijes, para cómo, digamos, cómo es ese efecto, a ver si sacamos alguna conclusión. Así que en unos meses voy a entrar ahí a chusmear cuál va a ser el resultado de la encuesta. Agus, te voy a cambiar un poquito de tema. De una, sí. Un poquito. Averiguando un poquito para este podcast, encontré un término que me encantó, que no sabía que existía, que es un concepto un poco viejo, pero te quería preguntar si vos en tu experiencia sentís que sigue pasando hoy, que se llama el efecto Matilda, que es básicamente este efecto de no reconocer los logros de mujeres científicas a lo largo de la historia, de que estén invisibilizadas, y también de este fenómeno de mujeres que participan en una investigación y los hombres se llevan el crédito, que sabemos que recontra pasó durante la historia. Sí. Y te quería preguntar si este efecto Matilda, primero si conocías el término, y segundo si pensás que sigue pasando hoy en tu experiencia. El término, así como efecto Matilda, no lo conocía, no le había puesto nombre, ¿no? O sea, sí, a esta situación no le había puesto nombre efecto Matilda. Que sigue pasando, me parece que sí. Cada vez se está luchando más para empezar a visibilizar esas cosas, ¿no? Bueno, una de las cosas que desde la colectiva de científicas feministas hacemos es publicar biografías de científicas o científicas que en general pueden estar así invisibilizadas, y cuyo trabajo fue dejado de lado, y el crédito le fue dado a otra persona. Rosalind Franklin, por ejemplo, que es una científica que nació en 1920 en Londres, y que ella había tomado las primeras imágenes del ADN, y esas imágenes del ADN se las mostraron a colegas de ellas, y muchas veces sin su consentimiento, aparentemente, digamos, no estábamos del todo, digamos, de acuerdo, quizás, y les mostraron las imágenes, y a partir de esas imágenes, sus colegas hicieron como la teoría de, bueno, de la doble hélice del ADN, y de cómo es su estructura, y qué sé yo, y les otorgaron a estos 3 colegas, que no son Rosalind Franklin, el premio Nobel, ¿no? Por ese descubrimiento. Y creo que a ella la mencionaron apenas en los agradecimientos, pero no, en ningún momento recibió crédito por su trabajo, o el crédito que se merece, ¿no? Por el trabajo. Como en el caso de Rosalind hay un montón, ¿no? Por ejemplo, estuve chusmeando también un poco, hay una otra científica que se llama Liz Meitner, que trabajó en fisión nuclear, y fue medio como una de las personas que llegó a decir, bueno, la fisión nuclear podría venir por acá, es esto, y el premio Nobel se lo otorgaron también a un colega de ella, que trabajaba, un colaborador estrecho, digamos, pero solamente al colaborador estrecho. Pero esto creo que tiene mucho que ver con algo que pasa mucho en ciencia para mí, y que esto ya quizás es más una opinión mía, de que hay una tendencia bastante grande a premiar individualidades en ciencia también, no a grupos. O sea, la ciencia, nadie hace ciencia sola. Y como que seguro tenés que seguir trabajando a partir de descubrimientos que hicieron otras personas, y avanzar desde ahí. Y lo más probable también es que no trabajes solo en tu trabajo cotidiano, digamos, es toda una gran colaboración. Y entonces esta idea de premiar individualidades, y bueno, para mí ya es mala de base, y por supuesto peor cuando esas individualidades que se premian son siempre, digamos, corresponden siempre a un estereotipo, ¿no? A varones cis blancos en general, que es lo que pasa mucho. Si uno se pone a fijar la distribución de premios Nobel, es una cosa increíble. Sí, sí. Es increíble. Y
Y hay mucho en ciencia de eso, también a la hora de enseñarla, como esto de centrarse en tal persona desarrolló tal teoría. Bueno, no creo que la haya desarrollado de manera individual al 100%, como no se enfatiza, y esto para mí, esto es algo que yo creo que viví a lo largo de la carrera, digamos, no se enfatiza el trabajo colectivo a veces de la ciencia, y se resaltan mucho las individualidades, asociando una teoría a un nombre, uno único, muchas veces. Y eso siempre es negativo, y bueno, peor cuando todavía está sesgado hacia de quienes se habla, ¿no? Sí, tal cual. Justamente habíamos leído esto de las teorías, las leyes que llevan los nombres de científicos, que creo que la mayoría son todos hombres, pero que hoy en día eso como que cambió un poco. Hoy en día se reconoce más el laburo, el trabajo en grupo, ¿no? Para el momento de los reconocimientos, las premiaciones. ¿Cómo es Y eso? está empezando a romperse un poco, con ese esquema, como que cada vez los premios Nobel que son bastante individualistas, que solo, no tengo entendido mal, creo que premian hasta 3 personas por premio, están cada vez más en el ojo, así de la controversia. Pero bueno, también esto más desde una cuestión medio sutil, ¿no? Pero bueno, se siguen enseñando las leyes con un nombre y se hace poco énfasis para mí a lo largo de la educación de cómo realmente es esto, el trabajo científico para mí en general. Y hoy también, digamos, este tipo de enseñanzas moldea un poco, ¿no? El trabajo que se hace después. O sea, es como la idea que va generando y a lo que lleva. Y se podría hacer ciencia de más calidad, de mucha más calidad, siempre que se presente digamos, una postura menos individualista. Muy bien. Em, y también el tema de, no sé si ya lo mencionaste, de la brecha salarial. Eh, digamos, hoy en día, sobre todo así en los trabajos en grupo, que por ahí los que no somos parte de este entorno no conocemos mucho, pero la desigualdad salarial, digamos, hoy en día comparado con unos años atrás, ¿cambió eso? ¿Hay más igualdad en los salarios? Los salarios, en general, por ejemplo, todas las categorías, por ahí te puedo hablar más del CONICET, que es lo que conozco, todas las categorías de investigador o investigadora, digamos, asistente, tienen un sueldo particular, adjunto otro sueldo particular, independientemente de todo. O sea, digamos, las becas también tienen un sueldo que es para doctorales en general, en el CONICET, entonces como que esos montos están estipulados así por categoría. Si por ahí nos ponemos a pensar, bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿Quiénes acceden a qué tipo de categorías? Ahí vamos a encontrar que hay una diferencia. Pero en general, como los cargos docentes universitarios, por ahí mi experiencia que te puedo hablar, cargos docentes universitarios, es, digamos, un monto para todo el mundo, es el mismo. Después puede cambiar por antigüedad y ese tipo de cosas, pero en general no es que hay una diferencia, digamos, como que por puesto está estipulado cuál es el sueldo que se tiene. No es que es más a discreción o a decisión de una persona en particular. Eso es lo que te puedo aportar. Está bien, bien transparente. Claro, es como que es esto, es el sueldo de, por ejemplo, en la facultad, en los cargos docentes, bueno, el sueldo de ser ayudante de segunda, que es el cargo para estudiantes de grado. El sueldo de ayudante de primera, que es el cargo que tengo yo, por ejemplo. Ese sueldo de general, después también se va modificando en cuanto. Entonces, bueno, todas las personas que sean ayudantes de primera tienen el mismo sueldo. Claro. Y así. Muy bien. Ahora vamos a hacer una sección que es la ronda de preguntas, ya acercándonos de a poco al final. Cada uno de nosotros te va a hacer una pregunta que no nos queremos ir sin preguntar esto. Dale. A ver si alguno de mis compañeros quiere arrancar. ¿Quién se ofrece? Bueno, puedo empezar Dale, yo. dale, Gaby. Dale, Gaby. No tengo problema. Nos habías contado antes que es en los cargos como más jerárquicos, como el 1% de los que accedían eran mujeres, o sea, era un porcentaje muy bajo. Entonces,
me da la pauta de que es un ámbito, por lo menos tu especialidad, que tiende al machismo, digámoslo así, para ser cautos. Entonces mi pregunta es, tu relación con tu recorrido académico como mujer, si en algún momento tuviste algún camino sinuoso, te sentiste agredida o simplemente te sentiste fuera de lugar en una situación solo por ser mujer. Y yo creo que situaciones de ese estilo cotidianas para mí son bastante frecuentes. O sea, que por ahí son sutiles, ¿viste? Y que hay, o sea, pueden ir desde sutiles seguro todos los días, como a eso voy, y menos sutiles también, y quizás más grandes, ¿no? Obviamente que también suceden. A mí, digamos, esas situaciones sutiles son re importantes, porque, por ejemplo, una cosa que para mí sucede mucho es que las mujeres, en mi especialidad, ¿no? Acá te hablo desde las clases a las que yo asistí en la facultad y ese tipo de cosas, los congresos, yo siempre siento, y esto es una sensación, que la charlo bastante también con colegas, de que las mujeres siempre somos más inseguras a la hora de hacer una pregunta, siempre tenemos, antes de hacer un comentario, tenemos que reasegurarnos de que lo que vamos a decir no es tonto, ¿viste? Porque es el miedo total de decir algo que no, que esté mal, y es como, eso muchas veces hace que directamente ni preguntemos, por miedo a que nos miren como, claro, si no sabías, digamos, que ni preguntemos, que nos guardemos el comentario, y muchas veces me dio la sensación de que quizás colegas varones son mucho más libres a la hora de hablar, de opinar, y que ese es el horizonte al que tenemos que ir todos, ¿no? Digamos, tratar de que esto se puedan hacer los comentarios que una quiera hacer sin tener que estar preguntándose si es correcto lo que va a decir y reasegurándose de todo al punto de quizás dejar de hacer la pregunta o tardar tanto en hacer ese comentario que ya las primeras ideas que se empiezan a debatir son las de quienes las dijeron primero, ¿no? Pasa mucho eso también. Como te guardaste el comentario porque te querías asegurar, estabas repensándolo y entonces ya la conversación pasó o se está empezando a discutir otra idea de quien quizás la dijo sin tanta lucha interna para decirla. Y eso es un efecto que para mí es, pero abunda casi todas las conversaciones que tengas. Y después sí, bueno, cosas más importantes también, como en cualquier ámbito laboral, y bueno, en uno donde hay mayoría de varones en general, puede estar más representado. ¿Sentís que ese fenómeno se da porque hay muchos hombres en el poder y pocas mujeres? ¿Sentís que tiene que ver con una cuestión más histórica, más social? ¿Por qué sentís que hay esta sensación a no quedar como idiota, si se quiere? Y yo creo que en física, al menos, esa sensación de no quedar como idiota es, digamos, un fantasma medio histórico también. Es como también esa lucha contra el estereotipo de científico que sabe todo y que es súper inteligente y que entiende cosas que el resto de la gente no, que yo particularmente siento que es totalmente falso y contraproducente para la imagen y para la ciencia en general, ¿no? Totalmente contraproducente y además de falso. Y yo creo que eso es medio histórico, como bueno, acá quienes hacen física somos todos inteligentes, que coincide también con que es un ambiente de mayoría de varones a lo largo de la historia. Entonces, no sé, como quizás eso tiene que ver, digamos, es un ambiente así porque es un ambiente que tiene, no lo sé. Pero históricamente es una disciplina, al menos que es esto, bueno, acá gente que entiende cosas que el resto no, ¿viste? Yo odio esa perspectiva, pero hay mucha gente que la tiene. Y yo creo que eso es medio histórico también, como que es una mezcla, ¿viste? De las dos cosas. Claro. Muy bien. Ahora no sé si Dani o Flor quieren meter sus preguntas ahora. Si no voy yo. Dani. Bueno. Agus, yo quería preguntarte. Son dos preguntas en una, en realidad. Preguntarte por la situación de otras identidades en el ámbito científico, personas trans, personas no binarias. Y de paso te pregunto un poco por el trabajo en la colectiva también, que entiendo que trabajan mucho estos temas, ¿no? ¿Cómo es?
Y tratamos de trabajar, sí, por la visibilización de todas las diversidades e identidades sexuales en ciencia, porque yo creo que sí, o sea, bueno, esto que les decía, por ejemplo, este informe o lo que les hablaba en las estadísticas estaban tan binarizadas, o sea, falta mucho, hay mucho para recorrer en ese camino de desbinarizarlo y desbinarizar la sexualidad y el género y que sea lo más diverso e inclusivo posible. Para mí hay mucho para recorrer. Hay una anécdota que es muy increíble para mí, que es Ben Barres, no sé si leyeron esa historia, eh, es un... A ver, esperen que me tenía acá anotada. Acá. Es un neurobiólogo y a los 43 años transicionó a hombre, o sea, es un varón trans. Y transicionó en el medio de su carrera. Es una re buena persona para googlear, ¿no? Porque tiene como mucho contenido de esto desde su propia experiencia, que tiene mucho, digamos, aboga mucho por la equidad de género, mismo desde lo que vive y lo que vivió. Por ejemplo, hay una anécdota que es increíble, que es cuando después de transicionar dio una de sus primeras charlas, uno de los primeros seminarios, desde el público dijeron, esta charla es mucho mejor que la de su hermana, este trabajo es mucho más serio que el de su hermana. Su Qué hermana horror. era el mismo antes de transicionar, digamos, ¿no? Es impresionante. Y bueno, me parece que ese camino es un camino que hay que recorrer ya y que hay mucho, mucho trecho para seguir recorriendo. Bueno, esto de que hoy también miraba que para la Organización Mundial de la Salud, la transexualidad dejó de ser como una especie de enfermedad desde hace muy pocos años. ¿Ah, sí? Sí, si no estoy mal, desde el 2018 y no estoy segura de que haya entrado en vigor esa Recién. resolución. Hace Hace nada. poco, es verdad. Hay Sí, mucha- re poco, me acuerdo. mucha diferencia con la homosexualidad, que si no me equivoco fue en la década de los 90. Ujú. Claro. Sí, Y claro. Entonces, entonces, probablemente no haya ayudado a la inclusión, ¿no? no. Y hoy en día, en el entorno de ustedes, ¿hay trabajando personas transicionando o que ya hayan hecho la transición? ¿Cómo sentís que hay respeto, que hay, cómo percibís el clima laboral en relación a eso? Me parece que, o sea, yo, por ejemplo, cada vez empiezo a escuchar más congresos en los cuales ya te dejan que elijas como el pronombre que vos quieras, como quieras que te llamen. Como la, le, lo, ella, él, o en inglés lo mismo. Y empecé a escuchar así, hay un par como de iniciativas en las cuales vos escribís tu propio nombre, tienes como tu cartelito, viste la identificación del congreso, en la cual escribís lo que vos quieras y se pregunta cómo te autopercibís, se pregunta qué pronombre querés usar, y está como empezando a moverse un poco todo eso para bien. Hay que continuarlo y hay que seguir luchando para que cada vez eso sea más diverso, ¿no? Y sea menos binario, pero en los últimos años para mí está, digamos, hay esperanza, está avanzando hacia un camino que está bueno. Agus, yo tengo una pregunta en relación un poco volviendo a cuando contabas, un poco volviendo a lo que contabas en tu infancia, pero también pensando en lo que sabes al día de hoy, en cuanto a la educación y a cómo se enseña ciencia en la escuela, ¿sí? Tanto sea, bueno, primaria o secundaria. Me preguntaba si ¿sentís que hay un fomento a que los chicos se interesen por la ciencia? Si se trabaja de igual manera con niños, niñas, niñes, pero, o sea, si empieza a haber un poco más de igualdad también a la hora de enseñar desde el colegio,
y pensando también en cómo fue tu paso por esa etapa de tu vida, de la vida. Sí, es un re tema. A mí me interesa mucho eso, la parte de la educación, bueno, física en particular, porque es mi área. Me parece súper interesante cómo se enseña la física y eso, como si se intensiva o no, si se incentiva o no, y a quiénes se incentiva. Eh, a mí, mi experiencia personal, me pasó que en general era como, bueno, si te va bien y sos varón, sos inteligente, y si te va bien y sos mujer, sos aplicada. Es como que era esa mi visión. O sea, eso fue lo que me inculcaron a mí, que me parece un horror, ¿no? Claramente. Pero me parece que eso, de a poco, o sea, que todos estos temas están cada vez más en agenda y eso está empezando entonces a romper un montón de estructuras. Me parece que tiene que haber como, para mí, la vinculación del sistema científico en la educación media tiene que ser tiene que ser importante, ¿no? Para que no queden desvinculados, porque yo descubrí un mundo cuando empecé la carrera. O sea, la carrera de física no era ni de cerca lo que yo creía que era, y el trabajo de un científico no es lo que yo creía que era, ¿no? Lo veía como mucho más lejano y complicado, y es un trabajo como cualquier otro, digamos. Entonces, acercar la ciencia a la cotidianeidad tendría que ser algo central en la educación, y me parece que de a poco, digamos, esas cosas están empezando a aparecer y está empezando a haber más, se está empezando a romper un poco con los estereotipos que empiezan a gestarse en esas edades, ¿no? En los colegios secundarios, en los primarios, pero porque la sociedad es así y bueno, eso es lo que se enseña también. Entonces me parece re importante que eso se empiece, con eso se empiece a romper de a poquito, para incentivar a todo el mundo por igual. Claro. Dani, ¿tienes una pregunta? Sí, para terminar, quería preguntar a Agustina, am, Argentina, como, con los datos que diste antes, de 53% de las mujeres como tienen esos cargos, y obviamente superficialmente, bueno, parece bastante igualitario, pero obviamente no es. Am, ¿Cómo, dónde piensas como en el mundo, los países, las universidades, cuáles políticas, no sé, de gobierno o también al nivel universitario, am, a dónde podemos mirar como para el futuro, para personas que lo están haciendo bien, por ejemplo, porque parece que Argentina lo está haciendo más o menos igualitario, pero cuando vas un poco más adentro de las estadísticas, se ve que no es tan sencillo. ¿Dónde podemos mirar? Yo creo que es una situación bastante universal. O sea, yo al menos no es que digo tal país tiene una política ejemplo y tiene una situación súper balanceada. Bueno, de hecho, una cosa que estaba mirando antes es que, según la UNESCO, en el 2018 el 28,8% de las personas que hacen ciencia son mujeres. O sea, es bastante bajo. Y Latinoamérica tiene el 45,4%. O sea, si uno se reduce a Latinoamérica, ese porcentaje aumenta. Entonces me parece que es una situación bastante universal y que es interesante y hay un montón de cosas para discutir. Digamos, hay muchas políticas quizás, lo que se dice como de discriminación activa, ¿no? O positiva, de tomar, decir, bueno, garantizar el cupo, garantizar en reuniones científicas que las personas que dan charlas plenarias, quienes son oradores y dan charlas, haya un porcentaje de mujeres no despreciable para que puedan expresar sus trabajos, para que los puedan contar. Lo mismo en cupos laborales, bueno, mujeres y disidencias y otras identidades sexuales, ¿no? Digamos, los cupos laborales, yo particularmente me parece que estoy a favor de ese tipo de medidas, porque creo que, dado que el contexto o sea, se viene desde de una situación que es desigual,
no estamos midiendo a todo el mundo con la misma vara, entonces es como, digamos, pensar que ese tipo de acciones o de cupos podría hacer que personas que no tienen los méritos, no reúnan los méritos para ocupar ciertas posiciones, las ocupen, me parece que es falso, porque nada, venimos con contextos y de situaciones totalmente desiguales, entonces la vara con la que nos medimos no tiene, la meritocracia en este contexto para mí no tiene sentido. Entonces me parece que una de las cosas, lo que es interesante es apuntar hacia ese tipo de medidas que activamente empiecen a garantizar un cambio en balance en todas las áreas, en todos los puestos de investigador, investigadoras, que no sea solamente en los puestos más bajos, o en ciertas áreas donde el porcentaje de mujeres es mucho más grande que el de varones, y en otros es exactamente al revés. Entonces por ahí en el contexto te da 50 y 50, pero si me fijo en las dos partes hay un 80-20 y un 20-80, y es como... entonces, tratar de que ese tipo de medidas para mí son un horizonte interesante y es algo que hay que fomentar. Para mí, ¿no? Yo estoy hablando desde mi situación. Obvio. Muy bien, Flor. Bueno, quedo yo, voy a hacer la última pregunta. Lo mío es medio dato pregunta, pero viste que últimamente, en especial en el movimiento feminista, se estuvo reivindicando mucho a las brujas. Parece que voy a hablar de cualquier cosa, pero no, prometo que tengo un punto. Pero lo que yo leí, lo que se dice bastante, es que en la Edad Media se solía considerar brujas a las mujeres que tenían ciertos conocimientos científicos, obviamente los que se podía tener en ese momento, como por ejemplo la medicina, ¿no? Y bueno, claramente ahora ya no es tan así porque no quemamos, no prendemos fuego en la plaza pública a las brujas, a las mujeres que saben cosas, pero te quería preguntar si capaz hay algún ámbito específico de la ciencia donde la mujer sea como no sé si la bruja es un caso todavía fuerte, pero como que la mujer sea como la que acá no puedes opinar. ¿Alguna ciencia específica que me digas no entran las mujeres ahí, son brujas? Y yo creo que el efecto bruja, si querés lo podemos llamar así, y está presente en las disciplinas que tienen mayoría, por el mayor porcentaje de varones. Obviamente es esto como hablamos, no de manera explícita, y no es eso que decís, no estamos quemando a nadie en ninguna plaza. Yo creo que lo vincularía un poco a estas cosas como así de micro machismos, como micro acciones que suceden todos los días, de bueno, sentir esa libertad de poder expresar todos los comentarios que se quieran expresar, estén bien o estén mal, no tener que estar re segura de todo lo que vas a decir, porque si no ya te van a tildar de que no sabes y que no sos tan capaz. Y para mí, o sea, eso, al menos en el área que yo transito y en la que tengo experiencia, sucede. Y obviamente nada no es tan extremo, no para nada, y no sé si hay algún área en la que eso sea así tan extremo, pero ese elitismo quizás existe, y bueno, particularmente física para mí siempre fue como un área así medio elitista, ¿no? Y bueno, las personas que saben, las que son inteligentes, las que hacen esto rápido, a las que sale bien. Y es un garrón eso para mí. Primero porque deja fuera a todo el mundo, ¿no? O sea, no es solamente a mujeres y disidencias. Pero, digamos, ese efecto así como de no sentir esa libertad total de poder hacer los comentarios que se quieren hacer, claro. Hay algo ahí, quizás. Para que no te quemen en la plaza. Claro, ¿no? Para que no te tilden de, no, ya te ponen esa marca de ya hizo un comentario tonto, un comentario idiota. Y es bastante cruel eso. Bueno, Agus, hemos llegado al final. Te quiero agradecer muchísimo. Nos encanta que te hayas sumado, nos encanta poder visibilizar todos estos temas. No sé si querés dejarnos las redes por ahí de la colectiva para que la gente pueda buscarlo y informarse un poco de todas las cosas que suben, que están buenísimas. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Estuvo re linda la charla, me encantó, me sentí muy cómoda, así que se los agradezco mucho. No, gracias. Y las redes, sí, bueno, es Scientifics
feministas, así con X, ¿no? Scientifics con X, feministas, en Instagram, en Twitter. Tenemos una página de internet súper linda, que es lo mismo, scientificsfeministas.com.ar, que pueden pasar a chusmear. Hacemos mucho esto, subimos biografías para visibilizar científicas a lo largo de la historia, que fueron invisibilizadas. También hacemos entrevistas. Vamos a empezar a hacer un formato así tipo podcast, así que probablemente unos días esté escribiendo para que me pasen información de cómo es Ningún problema. la dinámica. Pero sí, eso. Muchas gracias. Bueno. Te vamos a poder pasar los datos de todo lo que no tenés que hacer. Genial, eso es re importante. Bueno, yo también aprovecho para dejar las redes de la fundación. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @fundaencontrarse, en Facebook Encontrarse en la Diversidad, página web en ladiversidad.org.ar y el mail info@enladiversidad.org.ar. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima.